todos, comunidad de Fundamentos de Gobierno Abierto. Estamos en este módulo 2 que se enfoca en el tema de la transparencia y la comunicación clara. Y tenemos una de las personas que más sabe precisamente de esto, de comunicación clara. Ella es Iria Dacuña, doctora, lingüista, profesora de la UNED y además académica de número de la Academia Joven de España y, como digo, una referencia en este ámbito tan interesante de la comunicación clara. ¿Qué tal, Iria? Saluda a nuestra comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo y gracias por invitarme. Oye, así en plan rápido y breve y claro, nunca mejor dicho. ¿Qué es esto de la comunicación clara? ¿Cómo lo podemos definir para nuestra comunidad? Y en la comunicación clara, que engloba también la corriente del lenguaje claro, aboga porque los textos que recibamos la ciudadanía estén escritos y diseñados de una manera que podamos entender el mensaje que se nos quiere transmitir y de esta manera cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos. Muy interesante, muchísimas gracias, Iria. ¿Por qué crees, o por qué, bueno, yo creo al menos que hay como un poco de boom en los últimos años de comunicación clara, que era una cosa de la que se hablaba poco o al menos no tenía el foco puesto y que ahora de repente hoy está en los congresos, está en los artículos, está en los papers, en las publicaciones, etcétera? ¿Qué crees que favorece esta idea de la comunicación clara en este momento determinado? La comunicación clara y sobre todo el tema de la modernización del lenguaje jurídico en España ya tiene una tradición a partir de los años 80. Luego en 2011 tuvo un boom con el informe de modernización del lenguaje jurídico se encargó por parte del gobierno a diferentes especialistas, como por ejemplo Estrella Montolío, y ahí sí que hubo un boom, ¿no? Pero esto es cíclico. Después hubo un periodo, digamos, de sequía y ahora desde hace unos años yo creo que por la perseverancia de ciertas personas, tanto del sector público como del sector privado, incluyendo universidades, empresas, gobiernos, etcétera, pero esa perseverancia, yo creo que hemos logrado que ahora el ciclo vuelva a estar arriba y haya muchas iniciativas relacionadas con el lenguaje claro que desde la propia investigación que estamos haciendo en centros de investigación, centros tecnológicos y universidad, como desde las propias dependencias de la Administración española, donde se están pues elaborando guías, haciendo proyectos, haciendo jornadas, haciendo sesiones de formación, etcétera. Oye, y sé y te seguimos con mucha admiración algunos de tus proyectos que combinan esta idea de comunicación clara con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo combinan para que lo entendamos un poco todos, ¿no? Los principiantes, las personas que no sabemos, que nos da incluso miedo este tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo se combina esta idea de la comunicación clara y la inteligencia artificial? ¿Y cómo es ese proyecto tan interesante que lideras desde hace unos años que se llama Artext? Pues mira, nosotros nos dimos cuenta en nuestro equipo que había un montón de publicaciones de referencia muy interesantes con recomendaciones para el lenguaje claro en español, pues las de Estrella Montolío que mencionaba, Cristina Carretero, Ricardo Jiménez, hay varios autores de referencia y incluso vosotros tenéis una guía fantástica en el Gobierno de Aragón para elaborar textos en línea en lenguaje claro, que está fenomenal también. Lo que nos dimos cuenta es que esas guías, pues a veces para los empleados públicos eran un poco difíciles de aplicar en su día a día profesional, por falta de tiempo, porque a lo mejor no acababan de entender la terminología que incluían esas guías, ¿no? Pues activa, pasiva, conectores discursivos, que hablamos de pasiva refleja, pues son conceptos que a lo mejor tienen un poco olvidados, ¿no? Lógicamente. Entonces pensamos que con nuestro bagaje podíamos unir la lingüística, la tecnología y la administración pública y crear un software. Y eso es lo que hemos hecho con el software Artex y su hermano Artex Claro, y que es un software que lo que hace es ayudar a detectar en los textos. Tú puedes escribir un texto, es online, y te marca en colores las cuestiones que interfieren con el lenguaje claro y te dice cómo lo podría solucionar para que se entienda mejor. Es un software que está en línea, es gratuito, se llama Artex. Solo hay que poner en una barra de navegador Google Chrome, sistema-artex.com y ya lo podéis empezar a utilizar. Y nos han ayudado los del Ayuntamiento de Madrid, que es el Ayuntamiento de España que tiene un mayor número de empleados públicos, que tienen más de 27.000, que es una barbaridad. Pues hemos firmado un protocolo de colaboración con ellos, que llevamos trabajando 2 años, para que nos ayuden a diseñar este sistema, a detectar las necesidades reales de los empleados públicos y poder ayudarles a través de este sistema. Es súper interesante, la verdad, Iria, porque suena de alguna forma
bueno, pues en fin, como una revolución, ¿no? Porque pasamos de una administración que era paternalista, condescendiente, que era crítica, que a veces parece que escribes como para que no te entiendan, ¿no? Y que yo a veces, y que sé perfectamente que casi nunca es con mala fe, ¿no? Sino simplemente la inercia, la cultura, el idioma, ¿no? El lenguaje con el que tú hablas con tus compañeros y que de alguna forma, bueno, pues acabas pensándote que es el idioma universal, pero luego la gente no te entiende, ¿no? Y nosotros siempre poníamos de ejemplo un documento del registro de la propiedad, creo que es que dice, rellene usted con guarismos, ¿no? Que es como ya una barrera, ¿no? En la que muchos ciudadanos pues ya se van a sentir, bueno, o nos vamos a sentir incluso, en fin, pues de alguna manera tontos, ¿no? Es que te parece que te da vergüenza, oiga, ¿qué significa esto? ¿O qué ha querido usted decirme con esto, ¿no? Así que en ese sentido como que es una renovación, ¿no? Muy importante, es una agenda de reforma muy importante de la administración, ¿no? Sí, es que en España hay una tradición en los textos jurídico-administrativos y tiene una serie de características que parece que oscurecen el texto, ¿no? Pues a lo mejor lo que vemos es que hay oraciones larguísimas que llegas al final y ya no sabes de qué te están hablando, pero estamos hablando que a veces hay oraciones de 12 líneas, ¿no? Es Mm, inviable entender eso, con subordinadas, incisos, un montón de gerundios, esto del habiendo sido detectado, ¿no? Esta manera de hablar un poco decimonónica que no se adapta a los nuevos tiempos y que hay maneras mucho más sencillas, que no banales, porque aquí también hay un temazo, ¿no? Que hay gente mm. que no conoce este ámbito del lenguaje claro y piensa, no, pero es que vamos a infantilizar los textos. No es esto. La idea es hacer los textos más claros, más sencillos, evitando esas características farragosas, pero sin perder el rigor jurídico, Ujú. que esto, sin perder la precisión jurídica, que esto es un tema muy importante. Recuerdo que hay una herramienta que se llama índice de bruma, que se utiliza también en publicidad y que tiene que ver con el lenguaje, que es el número de palabras largas, los párrafos largos, ¿no? Y de repente toda esa bruma hace que un párrafo sea ininteligible, ¿no? Para los demás. Pero conforme te escuchaba, pensaba que esto no solo es un tema de comunicación, sino que también tiene un pozo filosófico y político, ¿no? Incluso conectado con la propia idea de democracia. Y estamos hoy aquí en un curso precisamente que trabaja el tema de gobierno abierto y la confianza en la democracia, ¿no? Es imposible que una ley sea buena si no la entienden, ¿no? Ya puede ser muy bien intencionada, puede tener, en fin, objetivos muy loables, pero si ni siquiera los beneficiarios de esa ley potencial la entienden, no va a conseguir sus resultados, ¿no? Efectivamente, es que de hecho la comunicación clara, el lenguaje claro, la comunicación clara, aparte del lenguaje claro, también engloba pues, el diseño, la accesibilidad web y otras cuestiones, está íntimamente ligada con la transparencia y vosotros de transparencia sois los pioneros. Es decir, la transparencia engloba muchas acciones, muchas estrategias y la comunicación clara tiene que ser sin duda una de ellas, porque si no entendemos los textos que nos llegan, por muy buena intención que tengan, no los vamos a entender, no vamos a poder actuar en consecuencia, ¿no? Pues esto que hay gente, que hay estudios que demuestran que hay gente que no ha podido pedir el ingreso mínimo vital o la ayuda para los jóvenes porque no entendía los trámites que tenía que hacer y esto no puede ser. Oye, ¿cómo ves el futuro en plan optimista? ¿Cómo te imaginas el gobierno de aquí a unos años? A mí me encantaría que de verdad penetrase de una vez por todas el tema de la comunicación clara en la administración y en los gobiernos y que de aquí a unos años todos los gobiernos, todas las administraciones, desde el ayuntamiento más pequeñito hasta las entidades gubernamentales de más alto nivel, tuviesen en cuenta estas estrategias de lenguaje claro, las aplicasen, utilizasen los recursos y que todos los textos que nos llegasen a la ciudadanía fuesen más transparentes y más claros. Y nada, para despedirnos, Iria, un consejo, un tip, un par de cosas que puedan hacer sencillas. Esos funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas públicas que nos están viendo, siguiendo esta experiencia que se llama Fundamentos de Gobierno Abierto. ¿Qué pueden hacer desde sus escritorios? Primero, ser conscientes de que existe esto, porque hay muchas personas que no lo conocen, por eso tenemos que hacer también nosotros una labor muy pedagógica, muy didáctica. Y segundo, formarse, es decir, aprender un poco las estrategias para poder aplicarlas en los propios textos y conocer los recursos que hay, tanto los manuales como el software Artex u otros que existen, como por ejemplo, el de Clara, el de proceso Volcán, que ayuda a medir la legibilidad
y utilizar este tipo de herramientas en su día a día y estar motivados para ello. Pues muchísimas gracias, Iria. Hasta aquí nuestros 10 minutos. Ha sido un placer conversar contigo, seguirla en las redes, en su web, en los congresos y seminarios en los que participa, porque vamos a aprender muchísimo de un tema que no es que esté de moda, sino que es que va a estar de moda en los próximos años, porque es fundamental la revolución que tenemos que emprender las instituciones de comunicación clara. Es todavía ingente. Hacemos una bien por cada 8 que todavía son mejorables, con lo cual el camino por recorrer es grande. Seguimos con ese módulo 2 de transparencia y comunicación clara. Hay contenidos, no os detengáis. Espero que lo estéis disfrutando como yo. Muchísimas gracias, Iria. Un abrazo, gracias a vosotros.